Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos aplicada, grupo número 2. Hoy es lunes 20 de septiembre de 2021. El día de hoy vamos a continuar hablando de mecánica de rocas, de matriz rocosa en especial, y eso es lo que en esencia vemos en nuestra pantalla. Entonces, debería verse el tema, debería escucharse bien. Perfecto, entonces espero un segundo. Veo bien que no haya nadie esperando en ninguna sala y empezamos. Estamos en este capítulo de mecánica de rocas. Y hemos dicho que hay una introducción y entendiendo la introducción, las partes son matriz, discontinuidades y macizo. Hemos hecho esa definición en la primera parte, qué es roca, qué es macizo y qué es estructura. Entonces hay tres partes que son clave, ¿no? Lo que está al medio, la roca intacta, la estructura que son las discontinuidades y el total que es el macizo rocoso. Y en mecánica de rocas vamos a averiguar cuál es el comportamiento del macizo. Y para eso hay que averiguar el comportamiento de la roca intacta, de las discontinuidades y luego del macizo. De ahí esto. Y hemos visto las propiedades físicas de la matriz, ahora nos toca entrar a las propiedades mecánicas. Y en propiedades físicas hemos entendido muy bien en este campo grande de identificación y clasificación de la matriz, la relación con la petrografía, esta parte con las propiedades físicas, porosidad, peso específico, contenido de humedad, permeabilidad y con relación a la durabilidad y alterabilidad. Han hecho unos ejercicios muy simples, han entendido de qué trata todo aquello y si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacer cualquier pregunta. Entre tanto, yo una vez más veo quiénes están llegando y los admito. Vargas tiene una pregunta. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Con respecto a los ejercicios, ¿los tenemos que enviar por algún medio o solo era para practicar? Los ejercicios son obligatorios para hacer y es exactamente eso, para practicar, y el rato que yo les diga envíenmelos, voy a habilitar una clase en el Classroom y ahí pueden enviar. Entre tanto, no hay dónde y son para cada clase. ¿Puedo yo en este momento habilitar eso? ¿Puedo no? El asunto es que son para cada clase. Ahorita no he preparado una. Simplemente guárdenlos en su PDF. Está bien, gracias, ingeniero. Pero sobre todo son para que ahora pregunten si ha surgido alguna duda y cerremos y su conocimiento crezca, ¿no? Esa es la clave. Bien. Vayamos a lo mecánico. Eso es lo que nos toca ver ahora, la parte mecánica. Y por supuesto, igual que antes, vamos a ver varios aspectos. Pero aquí debemos marcar y decir, nos toca ver las propiedades mecánicas. Y antes de ver estos detalles, vamos a ver algunos conceptos. Entonces empecemos hablando de un criterio de rotura. Y como ya hemos llevado mecánica de suelos 1 y mecánica de suelos 2, ya podemos entender mucho de ese criterio de rotura y aplicarlo a una roca. Y decimos, el primer criterio tiene que ver
con mol Coulomb. Y uno dice mol círculos, Coulomb una envolvente de falla. Por lo tanto, si tuviésemos la roca intacta, esa es la roca intacta, y aplicamos un esfuerzo sigma 1 y uno sigma 3, pues puede llegar a la rotura y se forma un plano de rotura, igual que un suelo. Y en esa condición hemos llegado a un estado de esfuerzo, círculo de Moore en la falla. Y al graficar tau en función de sigma, ahí aparece el círculo que representa ese estado de esfuerzos. Y hay un punto, es un punto que equivale a pensar en un valor ahí de esfuerzo normal, sigma, y un esfuerzo de corte tau, y esa combinación, porque ese es un plano de falla, está ahí. Y lo que dice el criterio de Moore-Coulomb es que van a haber otros estados de esfuerzos en esa misma roca, como este, por ejemplo, donde igual va a haber una combinación que produzca falla, como esta, por ejemplo, y el resultado es que al unir los puntos de falla da una envolvente, y ese es el criterio de Moore-Coulomb. Muy específicamente en el criterio de Moore-Coulomb se ponen lineales las cosas, entonces en este plano tau sigma, donde tenemos nosotros la falla ahí, en especial pasamos una tangente. Y al pasar una tangente hay una recta que toca ahí y se forma un ángulo, y esos son los valores C y Φ. Por lo tanto, en este criterio de rotura conocemos muy bien que se puede aplicar a una roca. Tau es igual a C más sigma por la tangente de Φ. Esa es básicamente la idea. Y por supuesto que hay un esfuerzo normal, ¿no? El esfuerzo normal que puede establecerse de esa ecuación, y un esfuerzo de corte en la falla, que es los valores que corresponden al valor aquí, ¿no? En la falla, pues digo, hay un punto tau y hay un punto aquí sigma, y esos son esos dos valores, y ese es el criterio de Moore-Coulomb. Entonces no hay nada extraño en este criterio de Moore-Coulomb, ¿no? Entiendo eso muy, muy bien. Entonces, con eso dicho, voy a parar ahí un segundo. Quizá tengan alguna pregunta. Hemos dicho muy poco todavía, pero si tienen alguna pregunta, este es buen momento. Yo voy a admitir a todos los que estén llegando todavía. Bien. Ahora hago un cambio. La misma ecuación de Moore-Coulomb que la he visto en los suelos, Moore-Coulomb tau en función de sigma, que tiene esfuerzos sigma 1 y sigma 3, como he visto aquí, sigma 1 y sigma 3. Había graficado esto, pues puedo graficar en la misma sigma 1 y sigma 3, ¿no? Y ordeno mi ecuación. Ahí está el criterio de Moore-Coulomb, sigue siendo el criterio de Moore-Coulomb, ordenado de esta otra manera, resulta en eso. 2 veces C coseno de phi, 1 menos seno de phi, más 1 más seno de phi, 1 menos el seno de phi, es la
ecuación asociada con esto. Es la relación de Moore-Coulomb. Y me acuerdo y he dicho, sí, he llegado a esto en suelos 1. Y al graficar sigma 1 en sigma 3, esta es una recta, ¿no? Y igual a más bx, por lo tanto ahí aparece la recta. Entonces en sigma 1, sigma 3, esa es una recta. Y cuando pongo sigma 3 igual a 0, encuentro eso ahí y digo, cuando pongo sigma 3 0, entonces sigma 3 0 es ese valor. 2c coseno de phi, 1 menos seno de phi, y es un valor conocido. Pero esta es la misma relación de Moore-Coulomb. Queda claro por dónde pasa. Excelente. Y yo ya sé que si hiciera ensayos sobre roca y pudiera determinar diferentes valores y círculos, realmente podría en la roca determinar diferentes círculos que están en la falla, ¿no? Eso queda claro. Y he aprendido que si yo tomo los puntos superiores de esos círculos, tengo una recta y en esa recta tengo A y B de esa recta y esa se relaciona, he visto todo mecánica de suelos, para hallar C y Phi. Entonces, al igual que un suelo, puedo yo determinar esos valores, sabiendo la pendiente sobre coseno, esas cosas, ¿no? Yo ya he aprendido aquello. Muy bien, entonces soy experto en Moore-Coulomb y puedo aplicar a mi matriz con los mismos conceptos, aclarando lo que acabo de decir. Vamos a dejar, escucho que algunos han llegado, entonces vamos a admitir alguno que haya llegado. Ya estamos listos, todo limpio. Casi ocupamos toda la sala, pero no está ocupada toda. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pueden hacer sus preguntas con relación al criterio de Moore-Coulomb. Bien, denme un segundo, me voy a poner mi chompa y continuamos. Perfecto. Entonces ahora llegamos a otro criterio para ver cómo se puede comportar la roca intacta. El otro criterio aparece acá, es el criterio de Hooke y Brown. Y dice, estas dos personas plantean esta ecuación. En los ejes sigma 1, sigma 3, plantean esa ecuación, que la vamos a ver a detalle. Entonces uno dice, a ver, yo vi que había Moore-Coulomb y en sigma 1, sigma 3 daba esa línea con esa ecuación. Entonces ahora hay otras personas que dicen mejor criterio es el de Hooke y Brown. Son estas dos personas que plantean esta ecuación. Y cuando uno ve sigma 1 y sigma 3, dice esa es la ecuación. La agrandamos un poquito. Decimos ahí está, sigma 1 en función de sigma 3 representa esa ecuación. Y esta ecuación equivale a esa línea anaranjada. Ahí está sigma 1, ahí está sigma 3. Y primera idea, ponemos sigma 3 igual a 0. O no, no pondremos igual a 0. Vámonos a este punto.
Y ahí decimos hay un sigma 1 actuando y hay un sigma 3 actuando y va a darse la falla, la misma que acabamos de ver. Y al darse la falla se da con la combinación sigma 1, sigma 3. Esa es la ecuación que define aquello. Pero hay un valor, aquí está, sigma 3 igual a 0 y veo que hay un valor ahí. Y digo, este es el sigma C. ¿Qué quiere decir eso? Que hay valor en sigma 1, pero cero lateral. Aquí había un valor de sigma 3, cero lateral. Por lo tanto, es lo que se conoce como una compresión uniaxial. Ya, ese es el valor de resistencia de la compresión uniaxial. Y como es roca intacta, nosotros vamos a, en general, ponerle resistencia a la compresión de la roca intacta. Y he entendido que tiene sigma 3 igual a 0. Y miro esta ecuación y digo sigma 1 un eje, sigma 3 el otro eje, y aquí un sigma CI se refiere a este valor, al valor de sigma 3 igual a 0. Solo lateral ese sigma CI. Igual podemos agregarle que ese sigma CI cuando llega a la falla, ¿no? Esa es la idea. Y esta línea, que es esta ecuación, da eso. Entonces miro y digo, perfecto, ahí aparece y aquí también. Entonces es muy interesante cómo esta ecuación tiene parámetros asociados con sigma CI. Sigma 1, sigma 3. Aquí hay un 1, aquí hay un 0,5, entonces solo me queda averiguar qué es MI porque ya he entendido qué es ese valor y he entendido la forma. Y este valor de MI dice, es una constante del material intacto en función del tipo de roca. Y Hooke y otros dijeron, mire, depende del tipo de roca, este valor de M. Entonces, por ejemplo, si es el caso de rocas sedimentarias, puede haber de las clásticas, de las no clásticas. Si es clástica, por ejemplo, podría ser arenisca. Y depende del tipo de roca. Si es arenisca, el valor de M es 19. Es un ejemplo. Si es limolita, el valor de M es 9. Eso es lo que estamos viendo. El parámetro M que entra aquí es un parámetro asociado con el tipo de roca. Por supuesto, esto hemos dicho se da en rocas sedimentarias, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo, pero también puede darse en metamórficas e ígneas. Entonces, por decir algo, si nosotros estamos manejando una cuarcita, el valor es 24 por el tipo de roca. Si es un granito, el valor es 33. Si es una brecha, es 18. Y así sucesivamente. Entonces pueden haber valores de una pizarra 9 como valores más grandes como los que acabamos de mencionar. Entonces, ese valor de esta ecuación, ahí está la clave, una vez más la ecuación, pero vamos mejor hacia atrás, de esta ecuación están asociados con el tipo de roca y esta es la resistencia a la compresión. Y ahí están los ejes y facilita la ecuación. Y si volvemos más atrás, digo, la forma es esa en el plano sigma 1, sigma 3. Y se llama ecuación de Hooke y Brown. Aquí está otra vez la ecuación de Hooke y Brown y decimos, pero ahora, ¿qué pasa si yo escribo y pongo esa misma ecuación en función de tau y de sigma? ¿Es posible? Sí. Y ahí digo, aquí está. Voy a yo hacer las operaciones. Estos Hooke y Brown han hecho eso por nosotros y nos dicen el sigma n puede ser esta ecuación asociados con sigma 1 y sigma 3, porque con sigma 1 y sigma 3 más este valor y ese valor está aquí. Y ese depende de un MI y depende de un sigma CI, es el que entra y sí conozco sigma y tau. Por lo tanto, igual que antes, aparece una curva en función de tau y sigma.
que depende de esta misma ecuación, pero expresado de esa manera. Y en esa curva, igual no me olvido que yo tengo para este estado de esfuerzos un valor de 0 ahí, y este es la resistencia a la compresión de la roca intacta, y ahí hay un punto máximo asociado con eso. Y la falla se da en algún punto que toque ese círculo. Y para cualquier otro punto, sigma 1, sigma 3, ahí se da la falla. Y como hay tracción, la tracción es esa. Para un sigma 1 igual a ser un sigma 3, eso es tracción. Entonces noten que la envolvente tiene un valor de tracción que no tiene un suelo, pero igual existe la misma ecuación expresada de esa manera. Tau en función de sigma. Aquí está otra vez. Esta misma ecuación se termina de esa forma y es la misma relación. Y las ponemos juntas. Caso A. Caso B, la ecuación de Hooke y Brown puede lucir así en el plano sigma 1, sigma 3. La idea es que esta es una envolvente de falla y esta en el plano tau sigma, esa es la envolvente de falla. Este es cualquier punto, combinación sigma 1, sigma 3 en la falla. Esta es una combinación donde sigma 3 es 0 y este termina siendo la resistencia a la compresión de la roca intacta. Y aquí está la resistencia a la tracción que se da aquí, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y en este círculo, ahí está la resistencia a la compresión. Bien, entonces queda claro qué es qué y qué es este envolvente. Si desean hacer alguna pregunta, este es buen momento para hacer cualquier pregunta. Perfecto. Entonces lo mecánico va avanzando, cada vez me queda más claro a qué se refiere esto. Continúo y ahora digo, otra vez voy a traer esa misma ecuación, esta es la misma ecuación, sigma 1 y sigma 3, la resistencia a la compresión, este parámetro que depende de la roca, sigma 3, resistencia a la compresión, y hace la forma. Y además ya he entendido que hay una resistencia a la tracción, y para que haya una resistencia a la tracción, inmediatamente digo, perfecto. Eso quiere decir que el sigma 1 es 0, ¿verdad? Si el sigma 1 es 0, el sigma 3 es la resistencia a la tracción que aparece ahí. Y de ahí despejo, y miren lo interesante, al despejar eso, me dice con la misma ecuación, la resistencia a la tracción puede ser la de la compresión medios, entre paréntesis, este factor m menos la raíz de m1 al cuadrado, más 4 es despejando. Aquello digo, muy interesante, ese valor de resistencia a la tracción, porque es parte de esta curva, está relacionado con el valor de m y de la compresión. Y el valor de la compresión, entendido, es con sigma 3, 0. A la compresión uniaxial de la roca intacta. Y además me dice, mire, esta ecuación se la puede expresar de otra manera. Es muy fácil. Uno dice esta misma ecuación y primero borraremos lo que está aquí. Ya he entendido eso y digo, esa misma ecuación puedo expresarla así. Digo, el sigma 1 menos el sigma 3 es igual al sigma CI por MI
sigma 3 sobre sigma 6 más 1 a la 0,5. Y ahora elevo todo al cuadrado, entonces al elevar todo al cuadrado sale eso al cuadrado y eso al cuadrado. Y ahora multiplico, ¿no? Digo esto por esto, entonces sale MI por sigma 3, sigma 6. Y eso está aquí. Este valor al cuadrado, MI por sigma 6, sigma 3. Y el otro por 1, sigma 6 al cuadrado, ahí está. Entonces esta es la misma ecuación. Entonces le quito esto para que no interrumpa, solo era para saber, ¿no? Era solo para entender de dónde salía, pero resulta que esta ecuación es esta misma de acá. Es la misma ecuación, es la ecuación de Hooke y Brown, es otra forma de expresar, estamos solo jugando en la ecuación. Y digo, interesante, si esa es la misma ecuación, yo puedo decir, entonces, este término es Y, este de acá es X, por lo tanto, ese valor puede ser B y este valor ser A. Ahí está una recta. Y es igual a A más BX. Entonces, si yo dibujase aquí, voy a poner esa misma ecuación donde Y en este eje sea sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado y en X este eje sea el sigma 3, entonces ahí hay una relación lineal, y igual a más bx. Este valor de a claramente es sigma ci al cuadrado y la pendiente b es mi por sigma ci al cuadrado. Esa ecuación también es una recta en esos ejes, ¿verdad que sí? Entonces, esa es la idea del criterio de Hooke y Brown. Y si por otro lado, a esa misma ecuación, es la misma que otra vez está aquí, despejo ahora el valor de MI, el valor de MI que dije es función de el tipo de roca, ahora también puedo decir de esta es sigma 6 sobre sigma t menos sigma t sobre sigma 6, ese es el valor de MI. Nadie dice que cuál se calcula primero, simplemente estamos jugando con la ecuación y sabiendo cómo utilizarla, no hay problema. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Pueden hacer cualquier pregunta. Bien, hagamos una pequeña lista. Está presente Ana Mendoza. ¿Cuál es este nombre? Keimi, o como se pronuncia, mil disculpas, Mendoza. Presente, Inge. Bien. Está Ángela Fabiana Basto. Presente, Inge. Ok. Está Gilmar Sotolazo. Presente, Inge. Está Juan Gabriel Jorge. Sí, presente. Está María Fernando Guairaña. Guairaña, no veo todo el nombre. Presente, ingeniero.
Está Pablo Andrés Miranda. Presente, Inge. Está Samuel Godoy. Buenas tardes, presente, Inge. Ok. Está Williams Mamani. Presente, ingeniero. Está Williams Albino. Presente, Inge. Está Wilson Eddie Vargas. Ok. Bien. Entonces nos ha quedado claro el criterio de rotura. Ahora veamos algo más. Veamos los dos criterios que hemos visto juntos. Entonces, ¿qué se tiene en estos ejes? Aquí veo un eje, aquí otro eje. Y me dice, mire, este es el sigma 1 y este es el sigma 3. En esos ejes que vamos a poner siempre en efectivos, hemos hablado de Mol Coulomb. Y aquí aparece, evidentemente, una línea y dice, esa línea es Mol Coulomb. Y acabamos de hablar de Hooke-Brown y decimos, esa tiene que ver con esa línea. Y decimos, no son iguales. Son parecidas, pero no son iguales, son diferentes criterios. Y esto dice, se compara en un sigma 3 máximo prima. Solo presten atención que hasta ese valor se hace la comparación. Ahorita vemos a qué se refiere. Entonces, los dos criterios han quedado ahí. Excelente. Ahora dice, bueno, al hacer operaciones, porque es ambos criterios, con ese sigma 3 dividido entre sigma c va a dar un sigma 3n y ese sigma 3n se lo pone ahí. Y es interesante que hay una relación de phi con los valores m y de c con el valor n más sigma c. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estas dos relaciones envolventes de fallas se relacionan entre sí y, por ejemplo, si en Mol Coulomb hay un valor de 6 phi, ese valor de 6 phi de Mol Coulomb depende también de los parámetros m y sigma. M y sigma he dicho, sigma a la resistencia a la compresión que aparece aquí. Esta ecuación aparece ahí para un sigma 3 máximo. Para un sigma 3 máximo se puede hacer esa comparación de 6 phi entre Mol y Coulomb. Perfecto. Valores típicos. Entonces, una vez que hemos hablado de sigma c, de sigma t, de m, etcétera, hay valores típicos y, por ejemplo, y además hay un módulo de deformación. Y aquí empieza y dice módulo de deformación con la resistencia, ciertos órdenes, eso pasamos rápido. Módulo de deformación con la resistencia a la compresión uniaxial, depende del tipo de roca. Y aquí un montón, densidad, módulo de Young, coeficiente de Poisson, porosidad, resistencia a la compresión, a la tracción, a la flexión. Agrandamos un poquito y decimos, por decir algo, hay una densidad, un módulo de Young, un coeficiente de una porosidad para diferentes rocas, todo lo que hemos visto hasta ahora. Y le estamos agregando que también pueden haber resistencias a la compresión simple, ángulos de fricción, como hemos analizado. Y esto solo sirve para decir hay valores típicos, nada más de todo lo que hemos visto. Otra vez a la compresión, tracción, flexión, dependiendo del tipo de suelo, diferentes valores. Nada más, no hay que saber nada de memoria. Bien, y con eso decimos, ahora veamos el criterio de por rotura. Sigma crece, falla y después, ¿qué sucede? Bueno, en cuanto al criterio por rotura, vamos a decir en rocas
Hay más que saber. En el pregrado solo nos olvidamos y decimos, hay ahí, pero no vamos a decir nada. O sea, no vamos a decir nada. Alguito cuando veamos más cosas, pero pregrado nos quedamos con la incógnita. Hay más cosas que saber, se nota ahí, pero nos quedamos tranquilos. Y también hay criterios de anisotropía. Entonces dice, si esta es nuestra roca y comprimimos de este lado, no es lo mismo que comprimir de un lado. De hecho, esa resistencia a la compresión que ya he entendido que es uniaxial, en función de este ángulo, de cómo se aplique, va a variar. Y se nota claramente que puede variar. Entonces, a eso se refiere la anisotropía. En general vamos a hablar de material isótropo y solo en ciertos casos vamos a hablar de anisotropía. Pero entre tanto, como si la resistencia fuese igual en todos los ejes. Y lo mismo en el tiempo. Hay un criterio de tiempo, de formación en función del tiempo y puede ser variable. Pero decimos, en el pregrado, en este curso, no vamos a decir más de tiempo. Todo es igual. Entonces, este criterio de rotura de Hooke y Brown asociado con sigma 1, sigma 3, esta curva o esta que es la misma, involucra un criterio de rotura, no de por rotura, no de tiempo, no de anisotropía. Eso es lo que queremos decir. Bien, entonces una vez más, hasta ahí. ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? Este es muy buen momento. Bien. Seguimos adelante y ahora decimos, ok, entonces veamos más detalles de la rotura de la roca. Ya he entendido la envolvente y ahora quiero saber un criterio adicional. ¿Cómo es que se rompe la roca? Y marco aquí y digo, una persona, Griffith en 1971, explicó la teoría de rotura frágil de los vidrios y es la que vamos a aplicar aquí. Y decimos ahora, entiendo que si aumento un esfuerzo sigma, voy a llegar a la rotura de esa roca. Eso es lo que entiendo. Y hay un criterio, o el de Moore-Coulomb, o el de Hooke y Brown, que me dice cómo va a fallar. Entonces, pero ahora quiero saber más. Comprimo y se puede romper así. En otro caso, comprimo y puede romperse con una banda de rotura. O comprimo y puede romperse así. Es variable. ¿Qué está detrás? Miren aquí, dice, toda roca tiene unas microfisuras. Toda roca tiene ahí dentro unas microfisuras y unos microporos. Y estas pueden ser las microfisuras. Esas, o un microporo, o una fisura y un poro, dos fisuras, otras dos fisuras. Y conforme se vaya aumentando el esfuerzo, eso quiere decir conforme yo aumente el esfuerzo que hay aquí, va a unirse de alguna manera, o aquí, o ahí, o este poro va a extenderse y romperse por ahí, o este poro va a unirse con ese o ese. Porque si vemos los poros de esa manera, hay más esfuerzos en ciertos puntos, y si yo aumento el esfuerzo ahí, aumenta ese máximo, y de ahí es que, por ejemplo, puede correr uno de estos. Entonces, estamos diciendo que una roca dentro tiene microporos. Y esos microporos pueden unirse conforme aumente el esfuerzo. Y veamos eso. Aquí dice, vamos a aumentar el esfuerzo en una roca y vamos a medir la deformación.
Y vamos a medir la deformación axial. ¿Y qué le sucede a esa roca al medir la deformación? Pues aumenta el esfuerzo, se mide la deformación y llega a un máximo y ahí ha fallado la roca. En ese punto ha fallado. Ese es el valor de sigma de la compresión de la roca intacta, porque estamos comprimiendo sin ningún esfuerzo lateral. Ahí ha llegado. Y vemos que además eso pasa después. Normalmente no tenemos estos datos, pero eso pasa después y ahí está la resistencia a la compresión. Eso es lo que analizamos ahí. Y luego decimos, yo también quiero ver en lugar del axial el radial. Entonces marco este otro lado mientras sucede eso y digo, voy a ver la deformación radial. Y mientras hay la compresión, noto que también hay deformación lateral. Cada vez se deforma más y ahí está la deformación lateral. Y ahora quiero ver la deformación volumétrica. Obviamente, entre lo axial y lo lateral, termino en una deformación volumétrica y veo la deformación volumétrica y me dice, ahí está la deformación volumétrica cada vez más. Y de repente sucede eso. Y digo, ¿qué será eso? O sea, no puedo creer. Aumenta el volumen o disminuye el volumen. Hay una deformación volumétrica y de repente hay una expansión grande. Ya vamos a ver el detalle. Ya adelantamos. Aquí ha explotado la roca. Pero vamos a ver algo después. Pero sucede eso. Y decimos, muy interesante. Entonces, eso es lo que yo puedo ver cuando se comprime. Ahora, ¿qué tiene que ver Griffith aquí? Dice, en esta porción, hasta aquí, había un cierre de fisuras. Eso es lo que dice Griffith. ¿Qué fisuras? Las que hemos visto hace un momento. Aumentó el esfuerzo y ha ocasionado ese cierre. Y después hay una propagación estable de fisuras. En un rango no sucede nada especial. Se cierran las fisuras, se comprime, pero después hay una propagación estable y qué interesante, y después hay una propagación inestable. Consecuencias, si vuelvo aquí, digo, ya entiendo. Si yo estoy analizando la compresión y qué le pasa a la roca en general, se comprime y aquí hay microporos y al comprimir obviamente se cierran las fisuras. Luego sigo comprimiendo, se siguen cerrando las fisuras, pero llega un momento en que empiezan a unirse. Y primero se da una propagación estable y una inestable. Y que ha ocasionado que las fisuras crecen tanto que termina la roca estallando. Y entre tanto hay un cierto comportamiento de la roca. Y dice un cierre de fisuras, una curva de ese estilo. Cerradas las fisuras, en esta porción hay una porción elástica de la roca. Entonces, la pendiente es el módulo de deformación, rango elástico. Y luego ya no es elástico cuando hay una propagación inestable o inestable hasta que vuela la roca. Pero qué interesante, este rango es elástico, eso entiendo, y la rotura frágil, la teoría de Griffith me ayuda a entender por qué la forma de estas curvas y por qué explota la roca. Y que hay un rango elástico donde hay una pendiente ahí. Y por supuesto yo he aprendido en mecánica de suelos 1 que si esta es una pendiente E, al hacer la relación entre este módulo E sub R y el módulo epsilon de aquí, también va a haber una pendiente de este lado y va a estar asociada con el coeficiente Poisson. En un momento veo más detalles, pero ven clara qué dice la teoría de Griffith y que explica esta forma de la curva, esta recta y esta otra forma con las fisuras, y me ayuda a entender que hay una porción elástica
y por qué explota la roca? ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Por supuesto, hay un comportamiento asociado con cargas y descargas. Nos pasamos rápidamente y decimos excelente. Hemos llegado a esta misma tabla y ahora estoy en propiedades mecánicas y todavía no he visto nada de esto. Solo he entendido las envolventes y el modelo de Griffith que me va a llevar a entender más detalles. Por supuesto, sí he entendido qué es la resistencia a la compresión simple, a la tracción, de dónde puedo hallar valores de C y phi, he entendido módulo C y coeficiente de Poisson, ¿no? Pero todavía no sé cómo determinarlos exactamente, solo sé que son parte de las propiedades mecánicas. Y aquí dice además, ondas también es parte de las propiedades mecánicas. Hasta ahí es lo que he visto para llegar otra vez a esta tabla. Entonces, en el resto de la clase voy a entrar a ver cómo determinar la resistencia a compresión simple. Y voy a entrar, y dice aquí hay varios ensayos, y todos esos ensayos son de compresión uniaxial, carga puntual, martillo Schmidt. Después voy a ver que el triaxial también es parte de esto, pero me quedo con el de compresión uniaxial. Entonces, ¿qué quiere decir? Compresión, puedo yo comprimir así, puedo comprimir como un triaxial, puedo comprimir así. Realmente este es nuestro caso de compresión uniaxial. Entonces, quiero ver el resto de la clase, lo asociado con este tipo de compresión. En esta compresión uniaxial voy a llevar a la falla a mi roca y el esfuerzo que aparezca aquí en la falla, ese es el valor que yo quiero. Así eso voy. Y por supuesto hay un ensayo que se llama ensayo de compresión uniaxial. Y en este ensayo de compresión uniaxial tomo un núcleo de roca. ¿Se acuerdan que hemos visto cómo preparar núcleos la anterior clase? Y en ese núcleo de roca le aplico un esfuerzo hasta la falla y pongo unas bandas extensométricas para medir deformación lateral y poder medir, como he visto hace un momento, el coeficiente de Poisson y además para medir la compresión y poder medir el módulo E de deformación de esa roca. Esa es la idea. Ese es el ensayo en general de compresión simple. Bien, con ese concepto, digo, los núcleos puedo haberlos extraído de campo o haberlos extraído como vi en laboratorio de un bloque. Esos son claramente unos núcleos, ahí están, ¿no? Y con los datos adecuados del tipo de roca. Y obviamente se saca el núcleo y se comprime en una prensa. Ese es el fondo, nada lateral. En este caso ha fallado así. Esta es una mejor falla, otra falla de lo que representa este núcleo. Y la fuerza que he utilizado para romper la roca así, la que viene en ese sentido, se llama resistencia a la compresión uniaxial. Eso es lo que estoy viendo ahora. Y el equipo que puedo utilizar, miren la prensa. Y aquí está nuestra roca y puedo realmente aplicar fuerzas controladas y a través de una computadora. Y aquí el núcleo tiene equipo para medir deformación lateral y para medir esfuerzo de ese sentido. Esa es la idea. Y ya puedo entender que en ese ensayo de compresión uniaxial me ha quedado claro, yo voy a medir el sigma 1 y el sigma 3 es 0. Y además voy a medir la deformación lateral en unidad. Por lo tanto, eso va a representar un delta Z
entre la altura inicial de la muestra y además voy a medir una deformación radial. Eso representa un delta en R sobre el diámetro inicial. Voy a medir eso. Y ya he entendido, y aquí estamos poniendo otra vez, que al hacer esas medidas voy a tener esta curva y más o menos ahí, ¿no? Es lo que se entiende, más o menos en ese punto empieza el suelo a comportarse de forma elástica porque se han cerrado las microfisuras y se comporta elástica hasta un punto y ahí empieza a propagarse las fisuras y de repente hay un estallido. Y al mismo tiempo mido la deformación radial con esos extensómetros y mientras voy cargando para esa misma carga resulta que tengo esas medidas de deformación hasta que aquí ha fallado, entonces ya no hay más lectura. Por supuesto, puedo utilizar el criterio que utilicé en suelos y decir, si este es el valor máximo, entonces puedo hallar la pendiente. Si este es el valor de sigma C de la roca intacta, entonces la mitad, ¿dónde está? Ahí está la mitad. Entonces ahí hay un medio de sigma CI y ese es un punto y a través de ese punto hallar la pendiente. Puedo, y aquí en este gráfico se ha hecho eso. Dice, para ese punto, ¿cuál es la pendiente, la tangente ahí? Y ahí dice, esa pendiente está asociada con módulo E. Puedo, ¿no? Eso queda claro. Pero vamos a ver más detalles. La clave es que entiendo qué sucede en un ensayo de compresión uniaxial. Y aquí está, otra vez, la misma idea. Compresión sigma en función de la deformación axial y al mismo tiempo lo radial, E. Y la curva que puede ser esta de acá es la misma y es la misma, pero aquí la idea es que en este primer caso se dice, este es el tramo lineal, se nota. Entonces, si ahí hay un tramo lineal, hay un delta sigma y un delta epsilon y hay un E sub m delta sigma sobre epsilon. O puedo tomar lo que acabo de decir, un 50%, y aparece eso, y en este caso tengo lo mismo, una pendiente E. O, por otro lado, puedo tomar una secante entre ese punto y ese de ahí, y para esa secante, del primer punto al último, tengo un E. Entonces hay un valor de E secante, un módulo de E tangente y un módulo E medio, que no van a ser exactamente el mismo, pero que del ensayo puedo medir cualquiera o los tres, dependiendo cuál es el que voy a utilizar o qué dice la norma o lo que sea. Ahorita pienso que son varios. Entonces, vámonos al laboratorio y veamos cómo trabajar y después hacen sus preguntas. Entonces, en el laboratorio queremos correr el video de la ISRM y de la Universidad de Corea del Norte, Corea del Sur. Método para ver la compresión. Entonces, ahí está la roca. Es una de granito, dice. Y se notan las medidas de nuestro espécimen. Entonces ahí está el calibrador, diámetro arriba, abajo, al medio, 3 medidas del núcleo. Normalmente este núcleo más de 54 milímetros, 54 mínimo, y con unas variaciones de aspereza, como hemos visto la clase anterior, en uno y otro lado, que debe cuidarse, y ahí se mide lo adecuado. Y en cuanto a lo microscópico, el tamaño máximo también tiene una relación 10:1, cuando veo tamaños máximos, y ahí está. Entonces limpio una porción de mi núcleo, ¿para qué? Para pegar estas bandas extensiométricas, en inglés strain gauge.
y pego, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahora para medir la deformación lateral y medir la deformación axial, ¿no? Esa es la clave aquí. Entonces ahí están, esos son de esa manera, es muy clara la imagen y dice presione un poco. Bueno, ahora vámonos al aparato. Entonces, es un aparato específico MTS 816 y nos dice, mire dónde va a ir el núcleo, qué partes son las de arriba, ¿no? Se ve ahí y se ve ahí y dice que hay que cumplir ciertas condiciones de qué es qué, ¿no? O sea, quiero decir, hay unas placas ahí, otras abajo y tienen ciertas condiciones. Y todo eso porque son deformímetros, tienen que ir conectados a un sistema de adquisición de datos. Y ahí está, empieza la compresión uniaxial. Y habla de velocidades. La falla debe ocurrir entre los 5 y 10 minutos. En un momento vamos a ver más de estas especificaciones. Y se empieza a medir deformación y fuerza, se conoce. Y pasa el tiempo, han pasado 7 minutos aquí. Se entiende la idea de qué estábamos hablando. ¿Qué por rotura podemos hablar? En pregrado, nada. Entonces simplemente ha habido la rotura, entonces ha quedado así. Y por supuesto, después hay que hacer los cálculos de los que hemos mencionado. Y ahí aparece medida directamente eso que hemos dicho. La curva azul nos da la resistencia a la compresión. La pendiente en esta porción recta asociado con el 50% un módulo y además el coeficiente de Poisson. ¿De acuerdo? Bien, me he olvidado mencionar sobre el coeficiente de Poisson. Aquí debería haber dicho eso. Entonces uno dice, y ahorita les doy tiempo para que pregunten. Entonces la idea es que yo estoy en algún punto acá y conozco dos puntos conocidos. Entonces depende de qué haya yo hecho. Entonces aquí lo que se aconsejaba es este valor, ¿no? Tomando el 50%, esa tangente a ese punto que nos da toda una relación lineal ahí. Ese valor. Bueno, para esos puntos yo puedo decir en esa curva conozco 2 puntos. Y puedo yo decir conozco ese punto y todo eso es una línea recta. Ese es el concepto. Entonces realmente para esos 2 puntos yo estoy calculando un cambio en la deformación axial en X. En Z en realidad, ¿no? Un cambio en Z. Y resulta que para esos 2 puntos, son los mismos que estoy tomando, por supuesto que hay el mismo cambio de esfuerzo, el delta sigma. Y en ese mismo cambio de esfuerzo hay un cambio de deformación radial, delta epsilon, pero ahora radial. Y el coeficiente de Poisson tiene que ver con delta epsilon radial sobre el delta epsilon en Z. En realidad es al revés, ¿no? Y borramos bien para no confundirnos.
radial sobre z. No sé ya ni qué estaba anotando, pero es radial sobre z. Esa es la definición del módulo del coeficiente de Poisson. Y en este video hemos visto eso. Por lo tanto, ahí aparece un ejercicio 2.3 igual que el resto. Ahí que lo he preparado y no lo he subido, pero en un instante lo subo y dice, mire, para que usted practique todo esto, se ha medido la fuerza en kilonewtons 1, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 5 y se ha dado una deformación en milímetros de 0,10, 0,51, 1,52, 2,53 y una deformación radial de 0,20, etcétera, etcétera, lo que corresponde a medidas, y su muestra tenía 108.80 milímetros de longitud y su diámetro era ese. Por lo tanto, ¿cuál sería el esfuerzo que ha habido en fuerza sobre área en las unidades adecuadas y cuál la deformación? Entonces, con esas fuerzas, el esfuerzo ha sido tal y las deformaciones han sido tal, pensando en qué es deformación radial y qué es deformación axial. Y ahí se puede calcular para cada paso. Y por lo tanto, uno dice cuál ha sido el máximo, porque ahí se ha dado la falla, y ahí decimos el máximo ha sido ese valor. En un momento veo más. Y el coeficiente de Poisson está relacionado con eso, ¿no? Entonces digo, a ver, en mi caso se trata de ver esto mismo que está aquí. Se trata de ver dos puntos donde el C elástico y para esos dos puntos descubrir cuál es el cambio en delta epsilon y en delta r. Y eso es lo que se hace en este ejercicio. Para dos puntos se descubre cuánto es el delta epsilon y el delta epsilon en r. Ya se los dejo para que vean con calma. Este valor es inventado, por eso ese coeficiente Poisson es tan grande, pero se los dejo para que apliquen. Es lo mismo en este ejercicio. Pero igual pueden hacer cualquier pregunta. Este es muy buen momento. Bien, denme un instante. Voy a cerrar mi micrófono. Un minuto y ya vuelvo.
Bien, disculpen. Continuemos entonces y nos queda claro el ejercicio. Como les decía, se me ha olvidado subir, pero es cuestión de un instante el subir los ejercicios. En un momento. Sube el problema 2.3 y también el 2.4 que lo vamos a ver en un momento. Ya están disponibles. Ok, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Lo último. Veamos lo último. Entonces, obviamente hemos visto en el video que debemos considerar que hay ciertas especificaciones, ¿no? Y esas especificaciones dicen, ¿sabe qué sucede con una roca si uno la utiliza de esta o de esa o de esa forma? La resistencia que haya va a ser diferente. Y además, si toma uno de estos y cambia el tamaño, la resistencia va a ser diferente. Por lo tanto, hay que normar el tamaño de la muestra, la relación de diámetro con la longitud. En otras palabras, dice, hay que tomar una muestra cilíndrica y esa muestra cilíndrica tiene que tener especialmente un diámetro y tiene que tener una altura L y tiene que estar normado porque hay variación en la resistencia. Entonces la especificación dice L sobre D, según la ISRM, debe estar entre 2,5 a 3 y D debe ser mayor o igual a 54 milímetros y deben hacerse 5 ensayos. L sobre D 2,5 a 3, D mayor a 54 milímetros. Entonces uno dice, ¿será que puedo cumplir esto siempre? La respuesta es no. A veces no puedo cumplir esto, como en el ejercicio que está aquí. En el ejercicio no me ha quedado más que hacer el ensayo de compresión con un diámetro de 54,5 y con una longitud de 108, lo cual da DL y da una cierta relación, y esa cierta relación aparece aquí. En ese ejercicio, L sobre D es 2. Y miro aquí y digo, eso no cumplía. No le presté mucha atención, pero no cumplía con la norma L sobre D de 2,5 a 3 y D mayor a 54 milímetros. Entonces el asunto es simple. Hay que aplicar correcciones. Y estos autores dicen, propongo aplicar esta ecuación. Un R sub 0 igual a un R sub 1 por 0,778 más 0,222 D sobre L. Ellos dicen, apliquemos esta ecuación y se puede hacer corrección para cumplir con las normas y que los resultados sean igual. Y nos dice, mire, no voy a usar la nomenclatura de siempre, pero le aviso que es que L es la longitud de la probeta, D es el diámetro de la probeta. Entonces puede ser cualquier relación de D sobre L, me va a ayudar. Y dice, el R sub 0 es la resistencia de una probeta de longitud diferente del diámetro, y R sub I es la resistencia de una probeta de longitud igual al diámetro. Entonces uno dice, fácil. Este de acá no es nada más que el sigma sub CI, y este también es el sigma sub CI. En especial dice, este de acá es D sobre L igual a 1. Voy a poner
L sobre D es lo mismo, igual a 1. Y este es para otra relación L sobre D, cualquiera la que entre aquí. Entonces, en este ensayo, por favor, ahora sí que abran su micrófono y díganme, en este ensayo, en el ejercicio 2.3 del que acabo de hablar, con esa relación D y L, con L sobre D igual a 2, ¿cuál valor he obtenido? Y por favor abran su micrófono. He obtenido este de acá, que es sigma CI L sobre D, o he obtenido este de acá, sigma CI L sobre D igual a 1. Dígame cuál, ¿el primero o el segundo? El primero, ingeniero. El primero, porque para un L sobre D, que era 2, he obtenido eso. Por lo tanto, en ese ensayo, con lo que tenía, simplemente digo, el D sobre L está dado. Es un medio. Multiplico por 0,22 más 0,78 y tengo un coeficiente ahí. Y esa es la relación que hay entre este que también he obtenido. Entonces, de ese ensayo, inmediatamente yo puedo decir, conociendo ese valor del ensayo, he obtenido el sigma CI L sobre D igual a 1, utilizando esa ecuación de corrección. Entonces, si ahora tengo este con L sobre D igual a 1, lo meto aquí, cambio de color y digo que me interesa saber algo para D y L asociados con L sobre D igual a 2,5, 3, por decir algo, 2,75, entre medio, ¿no? Entonces meto los valores adecuados, ya conozco este valor y ahora que calculo el sigma CI que debo reportar para L sobre D igual a 2,75 o 2,5 o 3. Entonces esa es la manera de corregir. Hay otros autores que dicen, bueno, el otro autor dice, es este de acá, es Brook, y dice, igual que antes, voy a yo tener la relación D sobre L y una relación de R sub 0 con R, y tengo que saber qué me ha dicho el autor, y el autor me dice, R es la relación para D sobre L, la resistencia para D sobre L igual a 0,5. Entonces digo, ya conozco, esa es la resistencia a la compresión para L sobre D igual a 2. L sobre D, ¿no? Pues D. ¿Y cuál va a ser este otro? Va a ser la resistencia a la compresión para un L sobre D cualquier otro asociado con esa relación. Y lo mismo que antes, puedo usar esta misma. En el ensayo, si hago el ensayo, ¿cuál obtengo? Obtengo esta. Porque es para el LD del ensayo. Con esta ecuación, determino esta constante para L sobre D igual a 2. Y luego, con esa constante y cambiando el D sobre L, puedo hallar cualquier resistencia. Y esta, en esencia, es la misma que esta ecuación. Varía un poco porque son empíricas, pero esta y esta ecuación hacen lo mismo. Y en diámetros es igual. Si yo no tengo un diámetro de 54 y tengo un diámetro más pequeño, 47, utilizo esta otra ecuación. Y digo, hay una resistencia a la compresión de 50 para un diámetro cualquiera. Y yo he medido para ese diámetro cualquiera esa resistencia. Entonces, de ahí despejo ese. Y luego, para mi relación de 54 milímetros, puedo hallar la resistencia a la compresión. Y sin decir más, porque es obviamente rápido, uno dice, quiero practicar. Aquí está. Entonces, tengo un diámetro tantos, menos de 54, un alto tanto, y la resistencia, la que he medido en estas condiciones es 100 megapascales.
Entonces, si tuviese 54 milímetros de diámetro, porque es lo que debo reportar, y L sobre D 2.5, lo que debo reportar, ¿cuánto debe cambiar según estos autores? Entonces está resuelto lo que les acabo de decir y tienen que, por supuesto, entre hoy y el siguiente jueves resolver eso, pero es lo que acabo de decir. Eso es todo lo que tenemos para hoy. ¿Desean hacer alguna pregunta? Los ejercicios ya están, como siempre. Ya tienen el 1.1, el 1.2, ahora el 1.3 y el 1.4. Para el siguiente jueves, todos en un PDF. Y si tienen alguna pregunta, la hacen. Pero lo importante es que entiendan bien. Bien. Tengan buena semana. Hasta el jueves. Hasta luego, ingeniero.